productor nuestro que hizo la nota y generalmente hace informes de la calidad que ustedes acaban de ver. Estamos aquí con Fernando Iglesias de la Coalición Cívica, estamos con Fernando el Chino Navarro del Movimiento Evita y estamos con Cristian Castillo, que es el candidato a vicepresidente de la fórmula que encabeza Jorge Altamira. Simplemente algo antes de que empiecen a charlar amigablemente. Se cumple acá una proporción inversa a la que hay en las elecciones, o bastante, relativamente, que hay un kirchnerista y dos que no lo son, así que vamos a tratar de equilibrar los tiempos para que el Chino pueda hablar más o menos parecido a ustedes dos. ¿Es demagogia, es progreso social, lo que acabamos de ver? O un poco de cada cosa. No, que llegue el agua, desde luego, ¿quién puede no reconocer el logro que llegue el agua? Ahora, la verdad es que cuando uno hace un análisis macro y ve toda la situación social, yo me crié en la provincia de Buenos Aires, yo me crié en Avellaneda, Escuela Normal de Avellaneda, hice la primaria y la secundaria, me acuerdo, te daban el manual del alumno bonaerense. Te daban el manual del alumno bonaerense, cuya primera página decía: la provincia de Buenos Aires es la más rica del país porque tiene las pampas y tiene los puertos y tiene no sé cuántas cosas más. Hoy la provincia de Buenos Aires está por debajo de las medias nacionales en todas las medidas sociales. Cualquier cosa que mida, pobreza, indigencia, salud, educación, por abajo de la media nacional. Y desde 1989 gobierna un solo partido, el Partido Justicialista, que gobernó por derecha y por izquierda, con Rucaf, con Solá, con Scioli, no sé. Así que a mí me parece que el análisis de lo que pasa hoy con respecto al gobierno nacional está distorsionado por el hecho de que el gobierno se plantea como la superación o la antinomia con la década de los 90. A mí me parece que en la década de los 90 hasta ahora hay una enorme continuidad de políticas, no de discurso, el discurso es completamente distinto. Las políticas son las mismas y los niveles de pobreza, vos citabas bien el tema del 8%. El 8% de pobreza que dice el INDEC es sobre la base de que un argentino que gana, le alcanza para vivir 12 pesos por día. Porque es 1.347, familia tipo, haces la división, con 12 pesos por día en la Argentina no sos pobre. Así es fácil sacar a la gente de la pobreza. Entonces los niveles de pobreza que tenemos reales, que están entre 20 y 25, cualquiera que haga un análisis serio sabe que están entre 20 y 25%, son los mismos de la década del 90. Son los mismos de la década del 90. Fernando, déjame ponerme un minuto en abogado del diablo. Sí. Hoy hablaba con gente que vive en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, y me decía: ¿sabes qué pasa? Que tiene padres ahí, familia, decía... Nunca llegaba nada y ahora el asfalto llega más cerca, el hospital está más cerca, el agua está, la cloaca está llegando, la jubilación, la asignación por hijo revitalizó todo y entonces las despensas se mueven, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el argumento es, por supuesto, que lo que vos decís, falta mucho, pero llegó algo ahí. Pero no es que falta mucho, es que es la misma situación horrible que había en la década del 90, no es que falta mucho. Entonces, yo no puedo decir nada. Asignación universal por hijo fue una propuesta nuestra. Nosotros la queríamos y la queremos hacer por ley y garantizada para todos. Porque si vos vas, cuando pagás tus impuestos a fin de año, hacé la cuenta de vos que pagás impuestos a las ganancias, cuánto menos pagás de impuestos por cada hijo que tenés. Y vas a descubrir que te ahorrás más del doble o más del triple de lo que recibe un pobre en el Gran Buenos Aires. Entonces, ¿por qué no es universal? Y porque atrás está el cliente, el clientelismo, atrás está el puntero. Nosotros la queremos hacer universal y por ley. Con respecto... Eso se podía decir antes, no ahora. Nosotros lo decimos... No, que hay clientelismo. Con este sistema, si podés decir que no es universal. Hay retorno por los punteros, hay apriete y hay retorno por los punteros. Y lo mismo pasa con las jubilaciones. Nosotros decíamos, hay que ir a la jubilación, hay que atender a la gente que se quedó fuera del sistema y hay que... Por eso proponíamos un ingreso ciudadano también a la vejez, a las personas. Ahora, no había que sacarle al resto de los jubilados, porque hoy el 80% de los jubilados cobran la mínima. Y cuando nosotros votamos el 82%, nos dijeron no hay plata. Cuando justamente nosotros, cuando le pegaron el manotazo a la caja de los jubilados privados y los mandaron a cobrar junto con el resto de los jubilados, y por lo tanto achataron todo y mandaron a todo el mundo a cobrar la mínima, y hoy la gente gana los juicios que ya tiene ganados y no los puede cobrar porque el ANSES gasta la plata en la asignación universal por hijo, en un chico, una compu, te dicen no hay plata, que era lo que decíamos nosotros. Cuando nosotros decíamos esa plata tiene que salir de un impuesto a las rentas financieras, cosa que hemos propuesto, hemos presentado los proyectos de ley y siguen durmiendo. Entonces, la verdad que el verso de este gobierno progresista, que se basa en un gran discurso y en casos aislados, conmovedores, pero completamente aislados, no puede esconder la realidad. La pobreza es la misma de la década del 90, nada más que en la década del 90 la soja estaba a 160 y ahora hasta 500. ¿Sí, no? No, me parece que hay una distancia entre lo que dice el diputado y la realidad.
muy grande. Pero yendo a la imagen, por un lado enternece, pero por otro lado también da cierta vergüenza, porque que en el 2011 recién llega el agua y además le habían dejado la canilla en la puerta. Tenemos desde la política una deuda muy grande con los sectores populares, y si bien hay cientos de miles, millones de familias que se han beneficiado con agua, con cloacas en estos últimos años, falta mucho, porque cuando asumió Kirchner el 70% no tenía agua en el Gran Buenos Aires y casi el 90% no tenía cloacas. Yo no sé el porcentaje actual, sé que se está construyendo mucho, no solamente agua, cloacas, pero si uno ve la construcción donde vive la compañera, es una construcción que tampoco es una construcción muy humilde, según se da cuenta que es la consecuencia del trabajo y del aporte de gente que vive situaciones difíciles. Si no, no tendría ese televisorcito, más allá de que hoy tenga otro televisor más importante. Y eso es lo que nos empuja a nosotros, es lo que Cristina decía en días antes de la primaria, en el Coliseo, cuando dice, una frase me parece que resume un poco qué es lo que ella plantea y que nosotros nos impulsa a seguir militando. Cuente conmigo para lo que falta. Nosotros somos conscientes que se ha hecho mucho, pero sabemos que falta mucho más, porque son 60 años de retroceso. Del 55 para acá Argentina ha retrocedido de forma tal que en 8 años no se puede resarcir todo lo que falta, todo lo que tenemos que reconstruir. Ahora, déjame ponerme a mí con voz de Perón. La revolución que hizo en términos sociales Perón fue en menos de 8 años. Bueno, de hecho gobernó solamente 9. ¿Por qué pudo sembrar de hospitales, de viviendas, de políticas sociales mucho más rápido en el primer mandato, en los primeros 3, 4 años, que lo que pudo hacer este gobierno? Perón venía, cuando asume en el 46, más allá de la revolución del 43, ya Argentina venía en un proceso económico diferente por la sustitución de importaciones, por lo que era la Segunda Guerra Mundial. Tenía una acumulación de riqueza que no se distribuía, que el peronismo rápidamente volcó al mercado interno. Cuando Kirchner asumió, la situación no era esa. La situación era absolutamente diferente a la que se encontró el peronismo en el 46. Era otra realidad económica absolutamente diferente. Mejor. Igual Pero mejor. la construcción que tenía Perón, que tiene mayoría, con todo toma una fuerza de trabajadores que tiene que ver con la mejor tradición del comunismo, el anarquismo, el troquismo, el socialismo, que había luchado desde fines del siglo XIX, una clase trabajadora muy combativa. Bueno, se encausa en el peronismo, parte de las Fuerzas Armadas, una burguesía nacional incipiente que tiene que ver con la sustitución de importaciones, era otro tejido social, otra conformación totalmente distinta a la que llega Perón. 8 años de altísimo crecimiento, sí, y la pobreza no perfora el 20%. Tenemos una gran falencia que tenemos que resolver hacia adelante, que es la matriz de los 90 no ha sido disuelta. Nosotros tenemos una matriz muy parecida a los 90 en términos de producción, en el sistema financiero, el sistema impositivo, y son cuestiones que estamos en deuda. Cuando se quiso avanzar en parte, muy parcialmente, pero hay un ejemplo que es la 125, hubo una reacción que nos dejó en minoría. De ser mayoría en las cámaras legislativas pasamos a ser minoría, y después terminamos siendo minoría en la calle, porque no teníamos un instrumento político que sostuviera nuestras políticas. Éramos 2000 el día que Cobos desempata en favor de la mesa de enlace y de los grupos económicos, éramos 2000 personas en la calle. Y después eso termina con la derrota del 28 de junio. Ahora venimos toda una recuperación en un proceso, y lo que sí nos queda claro es que tenemos destinos y avanzamos y si profundizamos. Pasaron 8 años y la culpa fue de la oposición, de la soja y de la derrota del 29. Hace 8 años que gobiernan. Eso es una cosa que a mí me llama la atención. El peronismo nunca gobierna. Siempre gobierna Menem, gobierna Isabel, gobierna López Rega. El peronismo nunca gobierna, nunca se hace cargo de lo que gobiernan. Y cuando terminan en un desastre, como fue el que hizo Menem, resulta que no era peronista, era otra cosa. Y ahora otra vez, van a decir 8 años. La situación en el 2003... Déjame decirte una cosita. Déjame decirte una cosita nada más. En el 2002... El peronismo en los 90, que nos tenemos que hacer cargo de una profunda autoridad que el peronismo uno se la hizo, es más grave que el peronismo. Pues si ha sido el peronismo, la convertibilidad la planteó Menem Cavallo y la reivindicó de la Rúa, sí, que después llevó a Cavallo. Es decir, los dos partidos populares más importantes en términos históricos de nuestro país avalaron un sistema
que terminó en el 2001. O sea que si hubiera sido el peronismo, bueno, bárbaro. Y te agrego una cosa más. La sociedad argentina le dio el hablan... 52% a Menem en el 95 y el 52% de la Rúa en el 99. Bueno, es un tema incluso que excede la fuerza política. Eso es muy bueno que lo menciones, porque ahora parece, yo veo cada vez hay un acorrimiento más, parece que no se puede hablar porque sacaron el 50%. A mí me alegra que vos menciones que Menem también sacó el 50%, Perón sacó el 62% cuando dejó a Isabelita y el Rodrigazo en ciernes, pero además hay una cosa más que ustedes nunca mencionan cuando hablan del 2003, porque el gobierno se propone que nosotros nunca ajustamos, nunca hicimos el ajuste. Claro, si el ajuste lo hizo el socio de ellos, que fue Duhalde en el 2002, 8 ministros se llevaron de Duhalde. ¿Y qué hizo Duhalde en el año 2002? 40% de inflación con salarios congelados. Especificación asimétrica. O sea, los pequeños ahorristas toda la plata se la sacaron y se la dieron le dieron los dólares a los bancos. 40% de inflación. El dólar de 1 a 1 a 4. Todo ese ajuste lo hizo Meslenikov con Duhalde. Entonces, de ahí sale el crecimiento económico, de que tenían, vos decías, a Perón le tocó mejor, a Perón le tocó peor. Usted, cuando asume Kirchner, tenía la economía que ya había empezado a crecer después del ajuste brutal del 2002. Y tenían más del 40% de la capacidad ociosa instalada, sin ninguna inversión, simplemente tirando plata al mercado, eso subía y era razonable porque tenías 40% de capacidad ociosa. Y eso es lo que hicieron. Generaron puestos de trabajo de calidad, 34% de trabajo en negro, más del 20% de pobreza. Una vergüenza. A partir del 11 de diciembre tiene un gran comentarista que ve la realidad con una claridad, lo pueden invitar. Bueno, eso lo deciden los ciudadanos cuando voten. Como esto todavía es una democracia y no decidís vos, sino los que votan, sino como no decís vos, sino los que votan. Alguna vez tenés que entrar a la cancha y embarrarte, andá a ver alguna vez a La Matanza, no contés que alguna vez conozco perfectamente, Rafael. Yo me crié mirá, no me corras con eso porque yo me crié en Avellaneda. Fernando, y preguntame las fábricas de todo el sur y te digo dónde queda la rotonda de Lavallol, cuál es la Firestone, dónde queda la Volkswagen de Monte Chingón. A mí no me corras porque yo conozco bien la zona sur. Cristian Castillo acaba de publicar este libro que se llama La izquierda frente a la Argentina kirchnerista, una visión alternativa al relato gubernamental y al de los medios opositores. Es realmente un libro muy interesante, un esfuerzo de plantear las cosas de otro lado. Bueno, ¿tu posición cuál es? Yo creo que el problema de la oposición lo ha criticado por derecha este gobierno, la oposición del llamado Grupo A con su variedad de matices y lugares. Y lo que hay que comparar en primer lugar es que frente a lo que consiguieron las clases dominantes en este ciclo económico, lo que recibió la clase trabajadora y los sectores populares han sido verdaderamente migajas. Si vos comparás la ratio que ganaron los bancos en el momento más alto de los 90 era del 6% y el último año fue del 25%, monumental. Si vos comparás lo que han ganado los grandes propietarios agrarios, que el gobierno tanto atacó verbalmente, sin embargo ha sido lo que nunca ganaron. Lo que han ganado las multinacionales exportadoras, Repsol, y en contraposición a eso han recuperado algo los salarios de los que estaban en blanco, pero se ha mantenido el mismo nivel de precarización laboral, el salario promedio de 2.200, 2.300 pesos. Tenemos 3 millones de personas sin vivienda, porque María tiene enormes carencias, pero tiene una vivienda. Y hay 3 millones que no tienen vivienda. Yo estuve en Ledesma ahora, durante la campaña electoral, cuando fueron los asentamientos, y yo les diría a los que se reivindican progresistas y apoyan el gobierno, viajen a Jujuy, vayan a Ledesma. Vean a quién defiende el gobierno provincial que le puso la policía para matar a los que ocuparon las tierras nada más y nada menos de Blaquié. Los políticos del justicialismo son los propietarios prácticamente de todo, de los medios de comunicación, de algunos de los ingenios. El prototipo de los gobernadores del Frente para la Victoria son Soria, el que fue secretario de Inteligencia de Duhalde, responsable intelectual del asesinato de Costecchi y Santillán. El poder real en este gobierno lo han mantenido los que fueron menemistas, dualdistas y ahora kirchneristas. Lo dijo Mario Iggi en el Congreso del Peronismo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo no me voy a poder presentar yo en la interna si he sido siempre leal? Fui leal a Menem, fui leal a Duhalde, soy leal a los Kirchner. Entonces no se puede pensar ninguna transformación duradera para la clase obrera y los sectores populares apoyándose en ese personal político, que es un personal político que da algo para contener, pero que efectivamente está entrelazado con el poder de las mismas clases dominantes, un gran aparato de contención de las energías obreras y populares. ¿Vos creés como Fernando que esto es la continuidad de los 90 o es distinto? No, yo creo que los Kirchner tuvieron que hacer frente a una situación distinta porque hubo 2001 en Argentina. Entonces los Kirchner tuvieron que hacer concesiones a un movimiento popular que había estado en alza, que protagonizó movilizaciones históricas y sin el cual no hubieran logrado legitimidad sin tener que hacer esas concesiones. Entonces el discurso cambió,
tuvieron que tomar algunas medidas, pero la base de la estructura, bueno, lo dice Navarro, yo coincido en eso, la base de la estructura no ha tenido ninguna transformación fundamental. Si vos mirás en quién está en manos del petróleo, en quién está en manos del gas, en quién está en manos de quién está la propiedad agraria, los puertos, los recursos estratégicos de la economía siguen estando en manos de aquellos que la tuvieron en la década de los 90. Lo único que tocaron fue las FJP, pero no para darle a los jubilados el reclamo sentido del 82% móvil, sino para seguir subsidiando a los capitalistas y pagar la deuda externa. Entonces creo que ese es el balance que hay, porque hubo una década efectivamente excepcional. Y lo que hay que tener en cuenta es que el mismo eslogan que sostuvo el oficialismo para esta campaña, que fue el nunca menos, dice mucho, es que no van a dar más. Y en realidad es falso, porque nos ha empezado ya a golpear la crisis internacional. Y este gobierno, frente a los golpes de la crisis en la economía local, no va a actuar distinto de cómo han actuado todos los gobiernos capitalistas en el mundo. No es que va a expropiar la banca para nacionalizar la banca, el comercio exterior. Este gobierno no va a hacer eso. Va a lo sumo tratar de darle algún subsidio a los empresarios, lo que hizo en el 2008-2009. Darle algún subsidio a los empresarios para ver si despiden uno menos, pero que cuando se caen las empresas, cierran. Tenemos el caso de Paraná Metal, tenemos el caso de Mazú, tenemos el caso de Male en Santa Fe, creo que fueron los coletazos 2008-2009, tenemos el caso de los despidos de los trabajadores contratados. Mira, el compañero que es candidato a primer diputado del Frente de Izquierda en Córdoba, Hernán Pudú, era delegado de la fábrica Iveco, la que auspicia el fútbol para todos, ¿no? Cuando golpea la crisis 2008-2009 se despide a 200 trabajadores contratados. Él sale a defender a sus propios compañeros, obviamente era un delegado electo por la base. El sindicato, el ESMATA, decide que quedan afuera, firma un acto con la patronal, se van todos afuera. Hernán no firma, obviamente, dice, no, yo no voy a firmar el despido de mis compañeros, estuve peleando por ello. Resultado, lo expulsan del sindicato por desacatar la orden de firmar en contra de sus compañeros. Acto seguido, la empresa después lo termina despidiendo ahora. Es decir, el gobierno avaló que se despida a los contratados, que son los que ya empiezan a ser golpeados en alguna fábrica, pese al crecimiento que hubo. Entonces, yo alerto sobre todo a los trabajadores que han votado a Cristina y a los que lo votaron pensando que los otros eran peores o que se viene la derecha. Miren, este gobierno va a actuar como todos los gobiernos capitalistas están actuando en el mundo. Cristina lo dice, yo no estoy en contra del capital, yo quiero que se enriquezca el capital, porque si ellos se enriquecen nos va a ir bien a todos. Es una variante de la metáfora de la teoría del derrame, insisto, de que si ellos le va bien abajo. En cambio, y termino con esto, del Frente de Izquierda somos lo que estamos planteando una política antagónica, que sin atacar los intereses de los que más han ganado no se pueden resolver las demandas de la clase trabajadora y los sectores populares. Chino, cerrá vos. No, yo comparto mucho lo que dice, lo que pasa es que diferimos en instrumento. Ellos tienen un instrumento que es el Frente de Izquierda, nosotros creemos que el protagonismo es, las transformaciones las hacen los pueblos, el peronismo con sus más, con sus menos, con errores, con aciertos, con muchos déficits, pero es la fuerza que hasta en las últimas décadas ha expresado sectores populares en los grados más grandes de organización, de participación en la renta, de desarrollo social, de equidad, de paritaria, de la fuerza del sindicalismo en los derechos de los trabajadores y confiamos en el pueblo. Nosotros en ese aspecto no tenemos una visión de vanguardia, no nos creemos más esclarecidos, vamos aprendiendo con el pueblo. De los últimos 22 años y creemos que ahí está la respuesta. Y además, por la lógica que ha asumido Néstor y Cristina, que tiene que ver con el 2001, obvio, yo comparto, Néstor y Cristina no son mágicos, no aparecieron debajo de una piedra, son emergentes de un proceso. Si llega a haber coletazos que no hay que descartar de la crisis en Argentina, porque no estamos absolutamente invulnerables a lo que pueda pasar en el mundo, el único destino que tiene el kirchnerismo es avanzar y profundizar. Si nosotros no avanzamos y profundizamos, vamos a terminar como otros gobiernos. Así que la propia realidad lo va a determinar. Yo confío en que este gobierno lo va a hacer porque del 2003 para acá, cuando ha tenido que dar las peleas, las ha dado con los grupos económicos en el caso de 125, con las AFJP, con la ley de medios, digamos, no ha retrocedido ni ha pactado, no ha claudicado ante los grupos económicos. Nos podemos haber equivocado, pero hemos avanzado. Parece que a mí me gustaría contestar simplemente una cosa, coinciden mucho los analistas, bien cortita. Digo, porque nos acusan de correr al gobierno por la derecha. Yo voy a nombrar iniciativas legislativas. Nosotros hemos sido una fuerza, él dice, nos corrimos por la derecha, entonces, digo, iniciativas de la coalición cívica y del AERI y de la coalición cívica. ¿Me dejas terminar? Sí, estamos muy orgullosos de llevar un productor agropecuario. ¿Puedo terminar? ¿Me dejás decirlo? Obediencia debida, punto final, proyecto de Carrió, con Wolf y con Bravo. Asignación universal por hijo, Incini, del ARI, Elisa Carca, Elisa Carrió. Juicio a la Corte Menemista, proyecto del ARI.
ingreso ciudadano a la vejez, pagado además como el ingreso a la niñez, con renta financiera, proyecto de Garca. Impuesto a las rentas extraordinarias, proyecto del diputado Pratgay. La verdad que si eso es la derecha, la verdad que es un lugar común. Y llevamos a Jambía y llevamos a Toti Flores también. Porque no somos un partido clasista. Fue golpista, después ¿En qué fue golpista? está con las grandes patronales ¿En qué fue golpista? Como la CRA no ha sacado solicitadas de apoyo y de adhesión al golpe del 24 de marzo. Jambía, ¿vos decís Jambía o la CRA? Jambía representa esos mismos intereses. Pero entonces estamos contra el Estado Nacional porque es un genocidio, Castillo. Entonces estamos contra el Estado Nacional porque es un genocidio. Ahora, yo nosotros quería contestar llevamos a Jambía y llevamos a Toti Flores de la Juanita de la Matanza. Quería contestar un solo argumento, que yo no creo que los Kirchner vinieron a continuar el 2001, sino a frenar el proceso del 2001 y a reconstituir el poder de una clase dominante que estaba totalmente en crisis. Por eso se ha reconstituido en parte el poder del aparato del Partido Justicialista, que había implosionado igual que el radicalismo en ese momento, y que justamente, insisto, no representa los intereses de los trabajadores y los sectores populares. Vos bien el decirlo, porque vos sos un partido clasista. Nosotros no lo somos porque llamamos a Jambías y a Toti Flores y a la Juanita de la Matanza. No somos clasistas. Primero, si hay algo que están incómodos en el Partido Justicialista son los que se creen dueños de aparato ante lo que era Néstor y hoy Cristina. Y a mí me alegra que crezca a la izquierda, te claro. Así que te pido que me dediques tu libro después del debate. Qué peronista es un peronista clásico. Gracias, Fernando. Gracias. Ya en cualquier momento viene el entrismo. Vamos al primer corte, paradas más, paradas menos. Cuando volvamos, José Nun explicando por qué el problema no son los pobres sino los ricos.